Buenos días tengan todos los presentes. Le quiero dar la bienvenida en nombre de mi compañera, Calípola Limar, y mi persona, Piña Germán, a nuestra socialización de trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Ingenieros en Hidrocarburo Mención Petróleo de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, el cual decidimos darle por nombre Evaluación del proceso de obtención del metanol a partir de la gasificación del coque de petróleo venezolano. Y se encuentra estructurado de la siguiente manera. El capítulo 1, que lo comprende el planteamiento del problema. Aquí estaremos definiendo las interrogantes de nuestra investigación. También lo que serán nuestros objetivos general y nuestros objetivos específicos, además de las limitaciones y delimitaciones del trabajo en cuestión. El capítulo número 2, que lo comprende el marco teórico. Aquí se encuentran inmersas las bases teóricas, las bases legales y los antecedentes que dan sustento a nuestra investigación. El capítulo número 3, que lo comprende el marco metodológico. El capítulo número 4, donde estaremos resumiendo los resultados de nuestra investigación. Y el capítulo número 5, la conclusión y recomendaciones, donde se tomarán los aspectos más importantes de nuestra investigación. La demanda mundial, si bien sabemos, la demanda mundial de energía ha sido tradicionalmente satisfecha en cuanto a los combustibles fósiles. Primero el carbón, luego el petróleo, siendo este centro de la industrialización mundial, este último sustituyendo al primero de forma significativa en cuanto a los combustibles fósiles, tanto ligeros como gaseosos, que son utilizados en el mundo automotor y para la generación de la energía eléctrica. Por otro lado tenemos que la mayor reserva de petróleo en Venezuela se encuentra en la faja petrolífera del Orinoco. Esta comprende petróleos pesados y extrapesados con una capacidad de 1.000 millones de barriles de petróleo y una capacidad o disponibilidad de explotación que va desde los 320.000 millones de barriles. La necesidad de convertir estos petróleos pesados en fracciones más ligeras como queroseno, gasóleos, ha obligado a la industria a adoptar nuevos procesos de refinación. Uno de ellos es la destilación atmosférica y la destilación al vacío. A través del paso del tiempo se fueron sumando otros procesos mejoradores de crudo, tales como la coquización y la hidroconversión profunda. Todo esto, ¿para qué? Para mejorar y adecuar este residuo que se obtiene del proceso de destilación al vacío, que es mayor en cantidad debido a las propiedades del crudo venezolano. De este proceso de coquización se obtiene un producto denominado coque de petróleo, que se produce en grandes cantidades. Este posee características singulares que va a depender de las condiciones de operación del proceso de coquización. Este coque de petróleo es físicamente duro, quebradizo y tiene un color entre negro y gris. Además, es insoluble en agua. Actualmente, este producto se produce en unas cantidades de 20.000 toneladas al día y se estima que tenga un considerable aumento debido a la apertura de nuevas refinerías y mejoradores dentro de la faja petrolífera del Orinoco. Es por ello que los estudios orientados a la utilización del coque de petróleo, a través de estos estudios se descubrió que a partir del coque de petróleo se puede obtener gas de síntesis de forma similar a lo obtenido con el proceso de gasificación del carbón. La principal diferencia entre el proceso de gasificación del coque de petróleo en cuanto al carbón es que el coque tiene elementos como el níquel y el vanadio, que pueden ser recuperados adecuadamente para la utilización en la industria metalúrgica y también para la fabricación de catalizadores. De acuerdo a esta necesidad, el presente trabajo busca estudiar el proceso de obtención del metanol a partir de la gasificación del coque de petróleo. Cabe destacar que en el estudio del proceso de gasificación del coque se han estudiado diversas tecnologías para la utilidad del mismo. Cabe destacar que el uso del coque de petróleo como materia prima para la producción de diversas componentes energéticos es de manera escaso, ya que en nuestro país no se realiza. A partir del proceso de gasificación se obtiene gas de síntesis, y este gas de síntesis nos sirve para producir metanol a través de las tecnologías como las patentadas por Lurgi y John Topps en los Estados Unidos en el año 2004, el cual patentaron y decidieron llamar proceso LPM. Debido a este marco de circunstancias descritas anteriormente, nos lleva a lo que es nuestro planteamiento del problema.
La demanda energética en el mundo está creciendo constantemente, aumenta la población y el requerimiento de una mejor calidad de vida. Es por ello que en el año 2011 se estimó que hubo un consumo de 15.000 toneladas de energía por cada 7.000 millones de personas en el mundo, y que se considera que para el 2050 haya un aumento significativo de un consumo de 30 toneladas de energía por cada 9.000 millones de personas en el mundo. Para satisfacer esta necesidad de consumo de energía, un 85% se debe al consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, se considera que los combustibles fósiles no sean la fuente energética del futuro, puesto a que cada vez los combustibles se encuentran más inaccesibles. Esto hace que haya un incremento en sus precios debido a la cantidad de inversión que se tiene que realizar para la extracción de los mismos. Ante este panorama, el metanol y el gas natural es el combustible más viable para la explotación debido al número de octanaje y calidades de combustiones eficientes. Venezuela, siendo uno de los países exportadores de petróleo con las mayores reservas de petróleo en el mundo, con una capacidad de 295 millones de barriles diarios, y según la estatal de petróleos venezolanos, en el año 2005, estimó que Venezuela produjo un total de 2.85 millones de barriles diarios de petróleo. Esto llevó al Estado a realizar grandes inversiones en materia de refinamiento o en materia de impulsar el desarrollo de la industria petrolera en Venezuela, lo que lo llevó a la construcción de enormes centros refinadores, entre los que se encuentra el Complejo Petroquímico Industrial General de División José Antonio Anzoátegui, el cual fue inaugurado el 14 de agosto de 1990 con la finalidad de impulsar el desarrollo en materia petroquímica en el oriente del país. Aquí, la interacción de estos procesos de refinación traen como consecuencia la acumulación o la producción de residuos altamente tóxicos para la comunidad, lo que impide el desarrollo de sus actividades diarias. Estos residuos contaminantes, conocidos como coque de petróleo, llega a formar grandes cantidades de aglomeraciones que pueden alcanzar hasta los 30 metros de altura. Según el Ministerio de Energía, Minas y Petróleo, en el año 2012, realizó un comunicado donde decía que las industrias petroleras o las empresas que procesaban el petróleo proveniente de la faja petrolífera del Orinoco producían un total de 15.000 toneladas de coque de petróleo al día. Y se hablaba entre una acumulación en los patios de estos complejos que iban entre los 10 y los 40 millones de toneladas de petróleo. Cabe destacar que el coque de petróleo es un material que posee bajo precio y alto poder calorífico. Este combustible, a medida que se procesa más petróleo presado, aumenta su contenido, lo que lo ha convertido atractivo para la industria petroquímica. Según el Instituto Venezolano de Petróleo, INTEVEP, en el año 2016, nos dice que este coque de petróleo tiene su uso final en la fabricación de combustibles y de energía a través de alternativas tecnológicas como lo son la gasificación y la combustión. Lo que ha permitido que este material no sea utilizado ni optimizado de una mejor manera, ya que en nuestro país estas tecnologías no son utilizadas. Es por ello que las rutas para valorizar el coque de petróleo es el empleo como materia prima para la producción de metanol, ya que el metanol es un alcohol de alto valor para la industria petroquímica y también es utilizado para la fabricación de otros productos indispensables. El gas natural en Venezuela es deseado para otros usos. Es por eso que se ha buscado alternativas. Una de ellas es la gasificación del coque de petróleo para producir metanol, lo que hace que a una larga visión o una visión futura permita liberar la tasa que actualmente se utiliza en el parque petroquímico para producir metanol, ya que el gas natural aquí utilizado es deseado para otros usos como el gas doméstico. Y además de permitir liberar esta tasa de gas natural utilizado, se contribuye a la disminución de la contaminación producida por la acumulación de este material en los complejos petroquímicos, que afectan no tanto a la comunidad sino también a la economía del país. Es por lo descrito anteriormente que se buscan alternativas que busquen la valorización del coque de petróleo, y para ello surgen las interrogantes en nuestro trabajo enfocados en el proceso de obtención del metanol a partir de la gasificación del coque de petróleo acumulado
en los patios del Complejo Petroquímico Industrial General de División José Antonio Anzoátegui. Los cuales son: ¿cuál es el esquema de producción para la obtención del metanol a partir de la gasificación del coque de petróleo? Además de cuáles son los criterios operacionales que influyen en el proceso de obtención del metanol a partir de la gasificación del coque de petróleo. Además de ello, ¿cuál es el proceso de validación de obtención del metanol partiendo del rendimiento de la planta? A su vez, se basa en nuestros objetivos tanto general como específico, el cual nos planteamos como objetivo general evaluar el proceso de obtención del metanol a partir de la gasificación del coque de petróleo en Venezuela, y como objetivos específicos formular el proceso de validación de obtención del metanol partiendo del rendimiento de la planta. Como objetivo número 2, definir los criterios operacionales que intervienen en el proceso de obtención del metanol a partir de la gasificación del coque de petróleo. Y por último, describir el esquema de producción para la obtención del metanol a partir de la gasificación del coque de petróleo. Nuestra investigación se justifica de acuerdo al marco de circunstancias descritos anteriormente, basado en los siguientes puntos de vista. Desde el punto de vista teórico, según el análisis realizado por PDVSA INTEVEP, el cual tiene como objetivo buscar alternativas que nos ayuden con el proceso de obtención del metanol a partir de la gasificación del coque de petróleo, generando materiales de mayor valor, tales como absorbentes, soportes catalíticos, que de alguna u otra forma ayuden a la reducción de este material que se encuentra en grandes cantidades acumulados en los patios de los complejos industriales, que no serán comercializados por los métodos convencionales, como lo son la gasificación, la combustión y la calcinación. Desde el punto de vista práctico, esta investigación forma parte de un plan más amplio, como lo mencioné anteriormente, en la búsqueda de esquemas o alternativas en que a través de los procesos de obtención del metanol disminuir las cantidades de aglomerados de este residual, que es altamente contaminante, con la ayuda de la participación ciudadana organizada y también con la ayuda del Estado, que permita el montaje de nuevos centros mejoradores, con la consecuente generación de fuentes de empleo. De esta misma forma, esta investigación está enmarcada en el área de conocimiento, preparación y producción de hidrocarburos, y en una línea de trabajo que comprende el diseño y optimización y evaluación de tecnologías y métodos de producción de hidrocarburos. Por otra parte, desde el punto de vista académico, esta investigación representa un gran aporte para la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, así como también a los estudiantes que de alguna u otra manera hacemos vida en ella, ya que representa un antecedente que puede ayudar para investigaciones futuras del trabajo en cuestión. Las limitaciones de nuestra investigación. En cuanto a las limitaciones de nuestra investigación, encontramos los factores recopilación y acceso de datos. Debido a la menudencia de los datos, puesto a que los estudios realizados en materia de aprovechamiento del coque de petróleo son escasos, y que los pocos estudios realizados en materia de optimización de este proceso son realizados bajo un contrato de confidencialidad, lo que no permite que los resultados obtenidos sean publicados. El factor tiempo. El tiempo fue uno de los factores limitantes para nuestra investigación, pues bien sabemos que nos encontrábamos inmersos en una pandemia a nivel mundial, lo que para el Estado aplicaban medidas de confinamiento, lo que no permitió que realizáramos las debidas visitas guiadas para comprender este proceso. Es por ello que nuestro trabajo fue enfocado en un análisis de datos y de tipo documental. Capítulo número 2. Antecedentes en la investigación. A nivel internacional, surgieron una serie de antecedentes que sirvieron de sustento para nuestra investigación. Dentro de las más resaltantes tenemos López Alejandro realizó un trabajo de investigación en el Centro de Intervención Chihuahua, México, en el año 2017, el cual fue titulado Análisis termodinámico y simulación del proceso de producción de gas de síntesis a partir del metano, usando como transportador oxígeno.
Este trabajo de investigación aporta aspectos relevantes en cuanto a nuestro trabajo, pues nos permite conocer las condiciones óptimas del proceso, la eficiencia térmica y el rendimiento hacia el gas de síntesis. Por otro lado, tenemos los antecedentes nacionales. Dentro de los más importantes tenemos es que Villarruel Albania publicó en la revista tecnológica Intebel un artículo titulado Producción del metanol a partir de la gasificación del coque de petróleo en el año 2015. A partir de este, pudimos conocer que el proceso de gasificación se llevaba a temperaturas que iban desde los 350 a los 600 grados centígrados aproximadamente, a una presión que iba desde los 35 a los 55 bares. A través de este trabajo pudimos conocer lo que eran los esquemas de producción del proceso de obtención del metanol a partir de la gasificación del coque de petróleo en Venezuela. Bases teóricas. Dentro de las bases teóricas tenemos que el petróleo es un recurso natural no renovable y a través de su producción y procesamiento se basa la economía de muchos países a nivel mundial. El petróleo está constituido por carbono e hidrógeno principalmente. Se clasifica según su grado API y estos pueden ser livianos, medianos, pesados y extrapesados. El coque de petróleo. El coque de petróleo es un residuo sólido proveniente del proceso de destilación al vacío. De acuerdo a las condiciones o a las características del crudo venezolano, este producto se obtiene de mayor cantidad. Debido a la pirólisis, este coque de petróleo tiene un alto contenido del carbón que es de un 85%. Además está constituido de otros materiales tales como hidrógeno, que comprende un 5%, azufre de un 0,2 a 6%, vanadio, que comprende de 5 a 5.000 partículas por millón, y níquel, que comprende dentro de 10 a 6.000 partículas por millón. También debemos conocer un poco sobre qué es la gasificación. La gasificación es una tecnología que en los últimos años ha sido de gran aceptación para la conversión de combustibles fósiles y convertirlo en un gas o un gas de síntesis. A partir del proceso de gasificación cabe destacar que se obtiene el metanol. El metanol es un alcohol no bebible, también conocido como alcohol metílico o alcohol de madera. Es utilizado para la producción de muchos combustibles, también para la producción de acetonas y de anticongelantes. En Venezuela, el metanol es utilizado como materia prima también para la producción de TAME y MTBE. Estos son compuestos aditivos que ayudan a mejorar el octanaje de la gasolina. El TAME, teramilmetiléter, y el metilterbutiléter, como antes mencioné, son utilizados como aditivos químicos para mejorar el octanaje de las gasolinas venezolanas. Nuestra investigación se encuentra sustentada legalmente de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en el año 1999, según el artículo 302 y 303. Según la Ley de Hidrocarburos Gaseosos, promulgada en el año 2006, sección sexta, artículo 1, 5, 10 y 55. Aquí se encuentra sustentada de manera legal nuestra investigación. Vamos con el capítulo número 3, marco metodológico, el cual comprende el tipo, el diseño, la población y muestra y la técnica de instrumentos de recolección de datos. Esta investigación se cataloga de tipo documental, ya que nos permite realizar el estudio de las realidades del proceso a través de diferentes tipos de documentos que son base para el desarrollo de la creación científica. Esta investigación tiene un cierto grado exploratorio, ya que nos permite la recolección de información de forma directa y conjunta. Esta investigación tiene un diseño documental cuasi experimental, ya que posee todos los elementos de un experimento y tiene como principal objetivo establecer la relación entre dos o más variables. Se obtienen los hechos tal y como se presentan en su contexto real en un tiempo determinado. Todo esto nos permite realizar el estudio
sin permitir ningún tipo de alteración al contexto real de nuestra investigación. En cuanto a la población y la muestra, tenemos que esta comprenden todas las empresas que procesan los petróleos pesados y extrapesados que provienen de la faja petrolífera del Orinoco. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, tenemos que esta investigación se realizó a través de un análisis de datos, de inspección visual, revisión documental y análisis de contenido, a través de la observación directa y a través del empleo de cámaras fotográficas. Así como también se utilizaron instrumentos como el Excel, Word, que fueron indispensables para el desarrollo de nuestra investigación. Ahora describiremos las fases que intervinieron en la formulación de nuestro trabajo. Esta está comprendida por 4 fases. La fase número 1, que comprende definir el esquema de producción del metanol a partir de la gasificación del petróleo, donde se trató de caracterizar cada proceso que interviene en la producción del metanol, del proceso de producción del metanol. Fase número 2, definir los criterios operacionales que intervienen en el proceso de obtención del metanol a partir de la gasificación del coque de petróleo. Aquí se estuvieron evaluando las variables tanto como de presión, temperatura, volumen, que de alguna u otra forma intervienen en el proceso de obtención del metanol. Todo esto en base de un análisis de contenido y análisis de datos de observación directa. También en la fase número 3, con el análisis de tablas y de contenido, se formuló lo que sería el proceso de obtención del metanol a partir del rendimiento de la planta. Todo esto a través del análisis de contenido. Y por último, la fase número 4, las conclusiones y recomendaciones, a fin de resaltar los aspectos más importantes tomando en cuenta las fases anteriores. Les quiero dar las gracias por su atención y ahora, dándole a continuidad al capítulo número 4, le dejo a mi compañera Galipolia Limar. En el capítulo 4 nos encontramos con 3 objetivos. El primero habla del esquema de producción para la obtención de metanol a partir de la gasificación del coque de petróleo. El coque a nivel mundial proviene principalmente de procesos de conversión de residuos de destilación y crudos extrapesados. Estrictamente y considerando la filosofía predominante en la industria petrolera, el coque de petróleo es un subproducto, lo cual significa que su producción no es un objetivo, sino una consecuencia. No obstante, con la misión de darle el valor agregado que merece y no de desecho, PDVSA inició una campaña en donde reconoce el coque de petróleo como un producto. Aproximadamente el 2,5% de la producción de las refinerías de petróleo en el mundo es de coque. Sin embargo, el rendimiento de las refinerías varía dependiendo del tipo de proceso que te utilice. En la actualidad existen tecnologías de conversión de residuos, ya sean por vía térmica o por rechazo del carbón, las cuales dan lugar a la producción de coque, ya sea coquización retardada, coquización fluida y flexicoquización. El diagrama de bloque que ven a continuación es el proceso de producción de metanol a partir del coque de petróleo. En el primer bloque ocurre la transformación del coque a gas de síntesis a través del proceso de gasificación. Este gas de salida contiene compuestos como ácido sulfúrico y ácido nítrico, que deben ser removidos y por eso son llevados a una segunda etapa de pretratamiento. En esta etapa ocurre la adecuación de la relación hidrógeno-carbono del gas de síntesis a través de un reactor Schiff. Una vez que el gas de síntesis tiene la relación hidrógeno-carbono adecuada entre 2 y 3, la cual debe oscilar entre esos valores, es llevado a la etapa de síntesis, donde en presencia de un catalizador tipo cobre o zinc es transformado en metanol. Finalmente, en el último bloque ocurre la separación del metanol con los gases que no reaccionan. Estos gases se llevan recirculan a través del lazo de síntesis y el agua que forma parte durante este proceso también se separa del metanol en un destilador. Criterios operacionales que intervienen en la producción de metanol a partir de la gasificación del coque. Los criterios pueden darse en 2 etapas. Desde la etapa inicial se obtienen los parámetros óptimos
para la operación en cada uno de los equipos involucrados en la producción de metanol mediante el análisis de la carga de alimentación y estos a partir de un análisis previamente obtenido. Desde la segunda etapa se obtienen los parámetros óptimos determinados más la adición de un equipo de intercambio de calor ubicado en la corriente de salida y entrada del sistema para un balance óptimo de energía. El diagrama de flujo de producción de metanol se basa en el diagrama convencional de producción y la herramienta de análisis utilizada para este estudio fue la predicción experimental de datos. Se utilizaron dos procesos, el proceso Rectisol y el proceso LPM, por sus siglas en inglés Low Pressure Methanol, la cual el primero se encarga de la adecuación del gas de síntesis y el segundo de la síntesis del metanol. El proceso de LPM emplea un reactor de lecho fijo en donde la temperatura se dispara a partir de una alimentación fresca tipo Quench. Además, utiliza 5 reactores de conversión e intercambiador con interenfriador, para simular el lecho fijo de un reactor convencional. En vista de que se empleó un modelo de un reactor convencional, se añadió un modelo de reactor Schiff, el cual se encarga de la adecuación del hidrógeno y de la relación hidrógeno-carbono, la cual debe oscilar entre 2,5 y 3. El segundo proceso utilizado es el proceso Rectisol, el cual puede tener dos variantes, post-Schiff y pre-Schiff. El primero requiere que tanto como la columna de absorción de dióxido de carbono como la absorbedora de ácido sulfúrico manejen el total de gas alimentado en la planta, lo cual requeriría un mayor tamaño en los equipos y por ende mayor gastos en instalación y operación. En cuanto al proceso Rectisol pre-Schiff, no requeriría tanto tamaño ya que no todo el gas pasaría por la columna de absorción de dióxido de carbono, ya que una vez que el gas salga de la columna de remoción de ácido sulfúrico, solo se utilizaría la cantidad necesaria para adecuar la relación hidrógeno-carbono en el reactor. No todo el metanol se convierte, se necesita un reciclo al reactor y una purga para controlar los compuestos inertes dentro del sistema, los cuales serían nitrógeno y otros compuestos. Una vez purificado y adecuado, el gas de síntesis se pasa por un compresor, el cual eleva la presión hasta la requerida por el reactor de síntesis, en donde se eleva la presión hasta 80 bar. Luego se enfría el metanol para condensarse y los gases que no se condensan se envían a un reciclo al reactor, lo cual hace que se cumpla nuevamente este papel. Una vez purificado el metanol, se utilizan dos columnas de destilación. La primera para separar los gases livianos del metanol y el agua, y en la segunda para separar el metanol del agua y de esta manera obtener el metanol de grado analítico con 99,5% de pureza. El objetivo 3 de este cuarto capítulo habla de los procesos de validación para la obtención del metanol partiendo del rendimiento de la planta. La eficiencia térmica para la producción de gas de síntesis a partir de la simulación de este proceso es teóricamente más elevada que el proceso convencional de oxidación de metano, con una eficiencia que varía entre el 86 y el 92%. El rendimiento teórico de esta simulación es convencionalmente más elevado que los procesos consultados por bucles químicos. Este proceso busca ser la alternativa a la producción del gas de síntesis. Estos equipos nos arrojaron balance de masa, energía, además de condiciones de presión y temperatura. Estos valores fueron consultados y evaluados a partir de la simulación virtual en equipos comerciales. Bueno, el gas de síntesis dulce que sale del reactor Schiff tiene una relación adecuada de hidrógeno-carbono, es decir, de 0,31, que nos permite la producción de metanol. En cambio, el gas de síntesis nos
dice que hay una alta conversión de metanol y hay un aumento en los moles de dióxido de carbono, lo cual nos dice que hay una presencia, que el desplazamiento de agua se está efectuando y hay presencia de vapor en el medio. En planta, la eficiencia de conversión está en alrededor de los 90% y la eficiencia de destilación está en unos niveles superior al 99%. Se dice que alimentando una planta con 2.500 toneladas diarias de coque de petróleo se puede obtener 2.000 toneladas diarias de metanol. En el capítulo 5 nos encontramos las conclusiones y las recomendaciones. En conclusión, tenemos que a partir de 2.500 toneladas de coque de petróleo se obtienen aproximadamente 5.360 toneladas diarias de gas de síntesis, con una relación hidrógeno-carbono de 0,31, la cual nos permite obtener 2.000 toneladas diarias de coque de petróleo. La velocidad de la reacción es el principal problema en la producción de metanol, ya que se ve directamente afectada por el monóxido de carbono y el hidrógeno, además de por la temperatura. Las condiciones del proceso más los balances de masa y energía nos proporcionan una tasa de conversión de metanol, la cual se saca por la cantidad de liberación de dióxido de carbono. Las recomendaciones. Se sugieren los ensayos de gasificación de un residual al vacío para verificar la presencia de catalizadores y que aumente la formación de coque, el cual, sin embargo, es gasificado posteriormente con una buena conversión y selectividad del dióxido de carbono. Además, estudiar la cinética de gasificación con vapor de agua de los distintos materiales carbonosos, variando sistemáticamente las concentraciones para obtener de esta manera constantes cinéticas y energías de activación útiles para el diseño y el desarrollo de reactores de gasificación. Además, verificar la mezcla potasio-níquel de una formación de coque intermedia entre los casos anteriores, pero con la mayor selectividad a gas de síntesis, denotando un interesante efecto energético en la formación del metanol. El objetivo de este análisis fue el modelo de una planta de producción de metanol a partir de la gasificación del coque, lo cual nos arrojó la gran demanda de utilización del metanol en diversos procesos. Y en este trabajo pudimos observar cuáles son los equipos utilizados en esta planta, como lo son el reactor, el compresor, las columnas de destilación, los separadores flash, entre otros. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla cueste lo que cueste. Marie Curie. Muchas gracias por su atención.